Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y antes que nada gracias a David por invitarnos a convivir un rato con ustedes. Miren, me toca un tema que yo pienso que ustedes tienen pues bastante experiencia, me voy a sentir hasta chiquito, ¿no? Lo que es la disfunción eréctil orgánica. Me tocó hablar acerca de los factores orgánicos de la disfunción eréctil. Uno de ellos es el que ya habló ahorita Sergio, las lesiones medulares, pero no son las únicas. Esta es la definición de disfunción eréctil en el que se dio en el cuarto Consenso Internacional de Medicina Sexual. Es la incapacidad constante o recurrente para alcanzar y o mantener la erección peniana suficiente para tener una satisfacción sexual. Esa es la definición aceptada hasta el momento. La erección es un evento neurovascular que en condiciones fisiológicas debe de estar modulado, y esto es muy importante, por un ambiente hormonal adecuado, fundamentalmente testosterona, y también por un ambiente psicológico adecuado, que esto es muy importante. Desde el punto de vista neurovascular, y fíjense ustedes cómo esta vía tiene que estar totalmente íntegra. Cualquier situación que en un momento dado lastime esta vía neural o la vía vascular, finalmente va a ser una posible causa orgánica de disfunción eréctil. Cuando un paciente tiene erección, primero tuvo que haber una excitación y luego esa excitación finalmente ¿a qué los llevó? Los llevó a liberar una sustancia que se llama óxido nítrico, la vía del óxido nítrico. Este óxido nítrico se libera y una vez que se libera en el pene, finalmente termina produciendo la erección. Aquí en esta vía es donde de alguna manera también, fíjense, esta es una enzima que se llama fosfodiesterasa 5, ahí funciona el sildenafil, el tadalafil y todos esos bloqueando, ese es el nivel. Pero en términos sencillos, ¿qué viene siendo la erección? Nosotros lo que decimos a los pacientes es que el pene es como una esponja, que lo que hace en erección es secuestrar la sangre. O sea, la erección finalmente se llenan los sinusoides de sangre, se secuestra, y cuando ya viene la flacidez, deja de secuestrar esa sangre. Pero todo ese mecanismo está aquí. ¿De acuerdo? Es neurovascular y cualquier lesión a este nivel les va a producir disfunción eréctil. Y ya a nivel molecular, fíjense, eso es lo que sucede. Para que se produzca liberación de óxido nítrico, acuérdense que por ejemplo el sildenafil y todos esos medicamentos necesitan estimulación sexual, ¿verdad? Si alguien se la toma y está solito, tranquilo, como si nada, pues no le va a funcionar. Necesita estimulación sexual para que se libere óxido nítrico a partir de la estimulación sensorial, visual, de la que quieran, para que se pueda liberar. Entonces, miren, se libera el óxido nítrico y finalmente a nivel del endotelio, que el endotelio es la capita fina que cubre todo el sistema vascular, a ese nivel se produce relajación de los vasos y al producir una relajación se llena de sangre el pene. Mecanismo complejo, pero espero que no haya mucho problema. Y esto es lo que sucede. Miren, la disfunción sexual finalmente se sabe que es dependiente de la edad. Ustedes nunca esperan que un joven tenga disfunción sexual, ¿verdad? Y conforme nos hacemos mayores, pues tenemos más prevalencia de disfunción sexual. Entonces, preocupados por esto, los estudios que se han hecho han sido un estudio, por ejemplo, el de envejecimiento de Massachusetts, es un estudio que se publicó en el 94, y lo que hizo fue hacer entrevistas a pacientes entre 40 y 70 años, ¿de acuerdo? Y lo siguieron y hicieron la encuesta, y más o menos esa información es la que todavía tenemos, ¿verdad? En este estudio, ahorita les enseño los datos, pero este otro estudio, vean, esta es del 2013, había una clasificación de disfunción eréctil orgánica, psicógena y mixta. Lo más común es que sea multifactorial y normalmente ya ahorita podríamos dejarlo así, en una manera más clara, que 80% es mixta, y si acaso un 20% sería psicógena así
pura, si ustedes quisieran llamarlo, pero 80% debería de ser mixta. ¿De acuerdo? Este estudio, si es dependiente de la edad, entonces uno pensaría que todas las personas mayores van a tener disfunción eréctil, ¿verdad? Pero fíjense que no. Miren, fíjense en este grupo de edad de los 65 a 70 años. En ambos grupos, hicieron dos grupos, unos que estaban enfermos de enfermedades que causan disfunción eréctil y otros que no estaban enfermos. Y tanto en el grupo de enfermos y en el no enfermos, hay muchos pacientes que dijeron que no tenían disfunción eréctil, casi el 50%. Entonces, ¿qué les hace pensar eso? Que existen otros factores, no solamente la edad, que pueden provocar la disfunción eréctil, ¿de acuerdo? Entonces, eso provocó... ese es el estudio de Massachusetts, vean ustedes. En ese estudio de envejecimiento, ¿cuál es la prevalencia de disfunción eréctil? 52%, global. O sea que de todos los que estamos aquí, varones que tenemos más de 40 años, la mitad tenemos disfunción eréctil. Algún grado de disfunción eréctil. En esta época todavía le llamaban impotencia, ese término ya no se utiliza. Pero aquí ya vemos, ¿cuántos varones sabemos? Bueno, la mitad estamos con disfunción eréctil. Y luego después la clasificaron leve, moderada o severa. Noten ustedes que también eso es dependiente de la edad. Entre más edad tienen, la posibilidad de tener disfunción eréctil severa es más alta. Esto me da pie a comentarles algo. En los estudios hay alguna clasificación de grupos de riesgo en base a la edad. Miren, los grupos que se estudian son los de 40 a 70, los de menos de 40 y los que son arriba de 75 o 80 años. ¿Por qué? Porque la causalidad posiblemente sea un poquito variable. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a verlo. Entonces, en especial este estudio fue de 40 a 70 años. ¿De acuerdo? Y vean, toda la parte blanca esta son los que dijeron que no tenían disfunción eréctil. Fíjense, entre más edad tienen, ¿qué pasa? Hay menos paciente que no tenga disfunción, o sea, hay más disfunción eréctil. Por eso dice que es dependiente de la edad. Pero aparte de las causas, debe haber algún otro factor, o sea, y entonces eso ha provocado investigaciones al respecto. Y aquí es donde nosotros como personas de primer contacto tenemos mucha injerencia en nuestros pacientes, fíjense. Hay otro estudio que es el europeo, que es similar a este del de envejecimiento de Massachusetts, nomás en Europa, y este es más actual. Apenas se están analizando los datos, pero ya hubo modificaciones en las guías debido a los datos. ¿Qué pasa en México? El doctor Ugarte es un urólogo muy apreciado por nosotros, que presentó esta estadística. Fíjense que él dice que en México, en este estudio, son estudios de encuestas, el 55% de los hombres entre 40 y 70 tenemos disfunción eréctil. Este ya es hecho en puros mexicanos. Ahora, ¿qué pasa con los grupos de menos de 40? ¿Cómo les ha ido a ustedes con los grupos de menos de 40? ¿Ven a muchos jóvenes con disfunción eréctil que tengan menos de 40? ¿Verdad que es raro? Las prevalencias internacionales están más o menos entre 9 y 12%, las internacionales. Esos son varios estudios, se vean. Va desde el 3 hasta el 12 de prevalencias en menores de 40 años. Vean, disfunción, aquí está, este es un estudio en México, también hecho con colaboración del doctor Ugarte. ¿Cuál es la prevalencia en menos de 40 en México? 9.7 en este estudio, en menos de 40. Pues es muy raro, ¿verdad? Que ustedes vean. ¿Y qué pasa con las personas arriba de 75, 80 años? Uno espera que todos se vuelvan o tengan disfunción eréctil por el mismo envejecimiento. ¿Qué pasa con el envejecimiento en el varón? Pues miren todos los cambios que hay. Disminuyen las fibras elásticas, disminuye la posibilidad de tener óxido nítrico y finalmente pues eso termina en disfunción eréctil. Pero vean la primera aseveración que está aquí. ¿Están de acuerdo con eso o no? Entre más edad tiene una persona, es menos probable que tenga una disfunción eréctil psicógena. Y si tiene menos de 40 años, ¿qué será más probable? ¿La psicógena o la orgánica? La orgánica. ¿Sí? ¿Están seguros? No.
¿A poco los jóvenes, a reserva de los que dice el doctor Sergio, lesiones de médula, cosas por el estilo? Eso sí, pero de allí en más, en jóvenes, primero búsquenle que no sea psicógena. En cambio, entre 40 y 70 o más de 75, 80, le tienen que buscar orgánica y preferiblemente sea mixta. Ese es un dato interesante que grábenselo. Miren, desde el punto de vista fisiopatológico, esta es una clasificación de todas las enfermedades que pueden causar disfunción eréctil orgánica. ¿Cómo la ven? Difícil, ¿verdad? Si ustedes las clasifican en grupos, serían neuronales, vasculares, psicógenas, etc. Pero vean todas las enfermedades. Pregunta, cuando ustedes ven un paciente con disfunción, ¿le investigan todo esto? No. Y vean todo lo que tienen que descartar. Y ahí les va la sorpresa, que muchas son curables. Son curables, o sea, si ustedes las curan, el paciente se le va a quitar su disfunción. Y hay una causa muy importante para los urólogos, y eso lo va a tratar el doctor Arturo más adelante, la disfunción eréctil en el paciente con síntomas del tracto urinario inferior, los que tienen hiperplasia prostática. Esta es la clasificación si lo ponen en grupos. Vean, diabetes mellitus, vasculares, neuronales, ¿de acuerdo? Más o menos los porcentajes. Me voy a ir un poquito rápido porque ya... Este es un estudio muy interesante donde la línea de arriba son los de cáncer de próstata. Eso es muy común, nosotros operamos y hacemos radicales de próstata y quedan con disfunción eréctil. Pero los dos grupos de abajo son los más importantes, son grupos que no están enfermos y tienen factores de riesgo cardiovasculares. Factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares más importantes que hay? Fumar, vida sedentaria, obesidad. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, tenemos causas de disfunción eréctil y factores de riesgo de disfunción eréctil. Las causas hay que buscarlas para curarlas. ¿Y los factores de riesgo? ¿Qué hay que hacer? Ayudarle al paciente a modificarlos. Y en relación a eso, hay muchísimos estudios, pero me gustaría que por favor recordaran esto. Miren, ¿cuál es el riesgo de que un paciente con diabetes tenga disfunción eréctil? 1.5, o sea, 50% más. Si uno de aquí de ustedes es diabético, nomás por ser diabético, tiene 50% más de riesgo de desarrollar disfunción eréctil. Y si es hipertenso, 30% más. Vean, antidepresivos, 1.5, 50% más de desarrollar. Ahora bien, riesgo para disfunción, fíjense bien, si ustedes realizan una actividad física entre mayor de 32 METs por semana, ¿sí saben qué es un METs? Un METs es gastar una kilocaloría por kilo por hora. Si ustedes estuvieran tirados en la cama, 1.600 calorías al día sería un METs. Si a una persona gasta menos de 32 METs en una semana, ese posible paciente tiene muy poca actividad física. ¿De acuerdo? Entonces, si hace actividad más de 32, su riesgo baja un 30%, nomás con hacer actividad física, independientemente de la edad. Ahora, obesos, a ver, índices de masa corporal por arriba de 28, ¿aumenta o disminuye el riesgo? Aumenta un 30% más por estar gorditos. Tabaquismo y alcohol y ver televisión aumentan el riesgo, para que no la vean, para que no dejen a sus maridos. Si no tienen enfermedades crónicas, un minuto, les va mejor. Este estudio es de la doctora Espósito, que es una de las doctoras que se ha dedicado mucho a hacer ensayos clínicos, o sea, estudios de mejor valor, no es una sola entrevista. Y fíjense lo que demuestra. Después de que someter a un grupo a cambios de vida exhaustivos, así estrictos de ejercicio y de dieta, comparado con uno que nomás le dieron instrucciones así por cuestiones de ética, pero no lo siguieron muy estricto, vean lo que pasó. ¿Qué pasó? Que al final del estudio, fíjense bien, el grupo que fue intervenido, ¿sí?, reportó menos incidencia de disfunción eréctil después de 2 años, nomás por hacer dieta y ejercicio. Bueno, ya para terminar, les voy a dar una recomendación. Cuando tengan un paciente con disfunción eréctil, lo primero que tienen que hacer es
tratar de encontrar factores o enfermedades que sean curables, que ustedes sean. Si no pueden, hay que mandarlos con el especialista. 2, ustedes sí pueden identificar factores de riesgo. Si lo ven choncho a un varón con más de 102 centímetros de cintura, que equivale a 40 centímetros de... cuidado con ese paciente. Si les dice que no hace actividad física, por ejemplo, ahí les va. Si un paciente les llega con disfunción eréctil, díganle ustedes, por favor va a caminar 1 milla en 20 minutos en una superficie plana, o súbame 2 tramos de escalera en 10 segundos. Si es capaz de hacer eso, tiene muy poco riesgo cardiovascular. Pero si no puede hacer eso, lo tienen que mandar a hacer una prueba de esfuerzo. Y si logra hacer la prueba de esfuerzo, se regresa a bajo riesgo, y si no, se va a alto riesgo. ¿Por qué es importante? Punto final. La disfunción eréctil está considerada como un signo de alarma para desarrollar entre 3 a 5 años una enfermedad cardiovascular. ¿Como qué? Infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, e inclusive puede considerarse para una enfermedad como diabetes mellitus. O sea, a veces la disfunción eréctil es el signo primario de una enfermedad futura grave. Entonces, cuando vean a esos pacientes, por favor, pónganles atención en todos estos aspectos. En donde ustedes puedan intervenir, háganlo, sobre todo en los factores de riesgo modificables. En lo que no puedan, pues nos los mandan a nosotros, se lo mandan al cardiólogo, ¿de acuerdo? Y la conclusión es que la disfunción eréctil es un manejo multidisciplinario. Y déjenme decirle que yo en lo personal tengo muy poca experiencia desde el punto de vista de psicología o de sexología para dar terapias. Yo me apoyo mucho con los sexólogos, ¿de acuerdo? Porque esa no es mi rama. Pero también ustedes se tienen que apoyar con el médico. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque ustedes no van a poder con la carga orgánica que pueda traer ese paciente, y yo no puedo con la carga psicológica que trae ese paciente. Eso nos tenemos que ayudar. Pues muchas gracias.